Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión dedicada a una experiencia de virtualización en América Latina. Soy Silvia Lavandera, directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de UTEC. Somos una universidad de Ingeniería y Tecnología situada en Lima, en Perú. Bien, a través de esta presentación vamos a contarles tanto mi compañera Alejandra Ratti, profesora del Departamento de Bioingeniería de la misma universidad, como yo, algunos de los retos que hemos vivido o algunos de los desafíos que hemos tenido que asumir en esta etapa de pandemia, de COVID-19, en la que estoy segura que muchas universidades somos las que nos hemos visto forzadas a migrar a una modalidad no presencial para poder seguir dando continuidad al servicio educativo de nuestros alumnos. Bien. La estructura de la presentación se divide en los siguientes apartados. Vamos a comenzar comentando algunos de los retos del COVID-19, imagino comunes a muchas instituciones, como decía previamente. Vamos a presentar también algunos de los desafíos que hemos tenido hasta llegar a nuestra propuesta de UTEC modo virtual. También vamos a contar un poquito cómo hemos hecho para poder asegurar la calidad de nuestras carreras, ¿no? Y de nuestros cursos. Comentaremos un poquito sobre la infraestructura tecnológica que hemos tenido que añadir, que incrementar, bien, para poder dar ese servicio en carreras de ingeniería. También vamos a hablar un poquito de la importancia del acompañamiento en todo este proceso hacia una modalidad diferente a la que estábamos acostumbrados, y también vamos a compartir algunas opiniones de nuestra comunidad, ¿no? Principalmente de profesores y de alumnos. También vamos a hacer un pequeño repaso sobre hacia dónde va la educación del futuro, porque seguramente nos va a orientar sobre el camino futuro para todos nosotros y para todas nosotras. ¿Qué están haciendo el resto de las universidades? Pues también es un aspecto importante. ¿Qué hacen las universidades en este momento? ¿En qué han cambiado? Y por último vamos a compartir también qué es lo que hace UTEC, ¿no? Y UTEC, en qué aporta, y UTEC, qué está haciendo. Bueno, vamos a comenzar y esperemos que les resulte interesante. En primer lugar, compartir o responder, vamos a intentar responder a la pregunta de qué retos nos ha traído el COVID-19 a la educación. Creo que han sido muchísimos los retos que nos han traído, pero también tenemos que tener en cuenta que son diferentes las formas de asimilarlo, ¿no? O de afrontarlo dependiendo de la universidad en la que estemos o incluso del país en el que nos encontremos. ¿Bien? Con lo cual, el reto de los países ha sido priorizar el contenido curricular y difundirlo a través de LMS, de medios masivos que permitan alcanzar pues, que permitan a la población estudiantil alcanzar esas competencias, ¿no? Como decíamos al inicio, creo que lo que han hecho la mayoría de las universidades han sido buscar los medios que les permitan seguir con esa continuidad del servicio educativo. Bien, ahí podemos ver por países, ha habido una gran expansión, al menos aquí en América Latina, también de poner en marcha medios como la radio y la televisión para seguir enseñando. Tenemos en Perú el programa, el proyecto Aprende en Casa, y bueno, pues a través de la televisión los chicos de primaria pueden acceder a sus clases, ¿no? Con lo cual es una iniciativa que sí que la hemos tenido en otros países en otro momento de la historia, pero que vuelve a resurgir y vuelve a ser importante en algunos países. Bien. Las plataformas de aprendizaje LMS creo que han encontrado su momento pues, más de expansión, y eso ha servido para que muchas universidades que no contaban con un campus virtual, pues ahora sí lo tengan, ¿no? Al final lo que se busca es acercarnos al estudiante, tener un espacio para compartir contenidos, para compartir las propias clases, ¿no? Las propias sesiones. También ha habido un reparto entre países entre la parte síncrona y la parte asíncrona, ¿no? Hay universidades que han podido dar clases en directo y otras, bueno, pues que las han grabado, y otras que no la han podido dar y han creado o han focalizado en el material, ¿no? Tanto físico como material en redes. Bien, aquí podemos ver algunos de los datos que podemos sacar, ¿de acuerdo? De algunos de los blogs de educación, ¿de acuerdo? Podemos ver países desde Argentina, Brasil, Chile, bien, también tenemos
El Salvador, tenemos Colombia, tenemos varios países de América Latina que nos ayudan a conocer un poquito cómo ha sido esa extensión, ¿no? Bien, vamos a seguir un poquito. Por supuesto, ni que decir tiene que cada uno ha asimilado o ha afrontado este reto desde sus propias posibilidades, ¿no? Porque la mayoría no estaban preparados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta tablita sí que sitúan a Uruguay como un país que estaba preparado. ¿Bien? Muy bien, vamos a seguir con más cositas, más retos. Clases virtuales por cuarentena, 12 universidades ya iniciaron y 32 arrancan en abril, ¿no? O arrancaban en abril, con lo cual ya estarán también en marcha. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en Perú no todas las universidades han podido empezar sus clases en el semestre que le correspondía. En esta parte del mundo los semestres se dividen en dos. Uno primero que empieza en el mes de marzo y uno segundo que empieza en agosto, ¿de acuerdo? Con lo cual han sido muy poquitas las universidades, 12 universidades, de las más de 100 universidades que hay en el país, ¿bien? Que han podido pues, dar continuidad a este servicio. Con lo cual estamos todavía a la espera de ver si el resto van a poder hacerlo. Y algo muy positivo que también es importante que destaquemos porque es un aspecto clave, al menos en este país el Ministerio de Educación está abriendo y está desplegando muchísimas medidas, ayudas y programas para que las universidades, principalmente las públicas, puedan arrancar su semestre en el segundo ciclo que le llaman, ¿no? En el mes de agosto. ¿Bien? Con lo cual esto es algo muy, muy interesante. Los datos, sin embargo, pese a que sea una noticia del mes de abril, sí que es interesante que veamos el impacto, ¿no? Que este tipo de cambios, este tipo de situaciones nos han podido dejar. Bien, impacto en el sentido que no todas las universidades estaban preparadas y bueno, creo personalmente que tampoco debían estarlos en el sentido que son universidades presenciales como podemos encontrar en cualquier parte del mundo, ¿no? No estaban diseñadas para operar virtualmente. Bien, más cositas que podemos compartir. Bien, en UTEC sí que pudimos ser una de esas 12 universidades que salimos el día 6 de abril como periodo oficial de primer semestre, por decirlo así, o de primer ciclo, y también lo que tuvimos que hacer para estar preparados fue formar a nuestros profesores, ahora os vamos a contar con detalle, fue tener preparada esa infraestructura tecnológica que se requiere y que es necesaria para cualquier tipo de formación virtual. Bien, nosotros creamos y estamos llamando, conocemos, ¿no?, a nuestro modelo educativo virtual como modo virtual UTEC, y tenemos varias páginas donde comunicamos a nuestros alumnos y a nuestra comunidad pues, las medidas tomadas para la coyuntura, ¿no? Tanto a nivel educativo como a nivel de cuidado, ¿no? Como imagino que están haciendo muchas universidades. Con lo cual, nuestro reto fue seguir dándole continuidad a la universidad a través de una apuesta del modo virtual de UTEC. Ahí también les dejamos una URL por si desean ingresar y poder ver alguna de esas medidas que les vamos a contar hoy. La primera iniciativa que tuvimos fue crear la página web del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje para que así pudiéramos compartir tanto con personas de la comunidad interna de UTEC como a nivel externo, pues estrategias de educación virtual, estrategias para el docente, estrategias para el alumno, estrategias de la netiqueta, ¿no?, que es otro de los aspectos importantes que ha ido saliendo en esta época. Me gustaría recalcar un asunto que es bastante interesante y que nos puede también hacer repensar un poco toda la situación que estamos viviendo. La educación a distancia o la educación virtual no son educaciones o no son términos o conceptos nuevos ni actuales. Bien, es decir, ya tienen su trayectoria y en España, por ejemplo, nos podemos remontar a la creación pues, de la UNED, por allí por la década de los 70, ¿no? Sin embargo, ahora esto adquiere muchísima importancia y digamos que hay que darle una mirada, ¿no? Y que volver a recordar todo lo que implica una educación a distancia o no presencial para los distintos actores.
¿de acuerdo? Sobre todo para aquellas instituciones, como era nuestro caso, que estábamos acostumbrados a operar de manera presencial. Con lo cual, los nuevos roles y funciones y modos de operar tanto del profesor, el alumno, como el personal docente, es importante, ¿no? Es importante y es esencial que ahora se resalte y que se le preste un poquito más de atención que en el resto de los años, ¿no? O que en los últimos años, ¿no? Ahora estamos en un periodo que requiere de esta modalidad y necesitamos también trabajar con los actores que la componen. Bien, para ello, a través de nuestro C2A, que es así como se llama, o como llamamos a nuestro Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje, creamos ese espacio en el que compartir todas estas buenas prácticas y, bueno, pues toda la información y también la diferencia entre códigos, ¿no? Entre códigos o conceptos. Es decir, ¿qué diferencia hay entre una educación presencial, a distancia o virtual? Son términos que cuando uno no está acostumbrado a operar con ellos, pueden resultar confusos, ¿no? Con lo cual es importante también que tengan un espacio al que acudir y en el que poder consultar este tipo de conceptos, ¿no? Este tipo de información. Muy bien, vamos a seguir. ¿Cómo aseguramos la continuidad, pero también la calidad de la enseñanza en el modo virtual? Bien, vamos a contaros un poquito cómo lo hicimos nosotros. Cuando pasamos a un modo virtual de emergencia, bien, hay que basarse en los puntos claves. Sin embargo, cuando ya pasamos la emergencia, hay que perfeccionar, ¿no? Todo aquello que hemos venido trabajando. El primer foco en el que nosotros pusimos fue la capacitación de los docentes, del alumno y del personal de gestión, ¿no? O el staff, porque al final son los tres actores que tienen que asegurarnos que saben operar en esta nueva modalidad. En segundo lugar, como ya comentamos al inicio, la infraestructura. Nosotros sí que teníamos un campus virtual, usamos Canvas, pero no teníamos otra infraestructura, por ejemplo, para los laboratorios. ¿Bien? Con lo cual eso fue también una labor importante de poder matizar qué podemos y qué no podemos virtualizar, ¿no? En nuestro caso, los laboratorios de cómputo pues tienen un gran peso en los estudios de nuestros estudiantes y sí que pudimos finalmente virtualizarlo. De ello depende de la infraestructura que tengamos o con la que contemos, va a depender de la cantidad del contenido o del peso del curso, de la asignatura, que podamos finalmente virtualizar. Bien, y seguidamente pues seleccionamos los cursos a virtualizar, ¿no? Porque en nuestro caso también hubieron algunos cursos que necesitan de un laboratorio experiencial, es decir, de un espacio preparado para poder alcanzar esos logros o esas competencias que no se pudieron virtualizar, ¿de acuerdo? Y lo que también trabajamos fue en crear unos indicadores que aseguren la calidad del aprendizaje. Es decir, yo capacito a mis profesores, yo monto la infraestructura, selecciono los cursos, pero ahora yo tengo que basarme en unos indicadores, tanto de conexión, de conectividad, de formación, de comunicación, etcétera, incluso el material, que me garantice que todo esto funciona de manera adecuada. Muy bien, vamos a seguir. Más cositas, protocolos. Los protocolos creo que han sido para todos, porque hemos tenido la oportunidad de reunirnos en algunos webinars con otras universidades internacionales y creemos que ha sido la herramienta, ¿no? La herramienta crucial en todo este tipo de cambio. También protocolos para organizarnos, para repartir las tareas, ¿no? Y para poder dar un seguimiento de calidad a este tipo de modalidad. Igualmente los protocolos de evaluación. La evaluación sigue siendo el gran desafío en cualquier modalidad educativa, diría yo, pero más en la virtualidad, ¿no? También por ver si se puede controlar ese plagio, si hay algún seguimiento para evitar que se copie y para asegurar que los trabajos son auténticos. Bien. Y por supuesto, algo que no debemos olvidar es el acompañamiento docente, ¿no? El hecho de que el docente no se sienta solo y que no se sienta aislado, que sienta que hay alguien detrás que le pueda apoyar en aquellas necesidades pedagógicas, tecnológicas o incluso de metodología que puedan necesitar. Bien, muy brevemente os contamos un poquito la capacitación o la formación a los docentes que dimos durante la semana del 16 de marzo, ¿no? Semana previa al inicio de clases. Bien.
Pues ahí lo que hicimos fue organizar aquellos temas principales para poderles contextualizar qué es la educación virtual, qué es la educación digital, bien, cómo es la secuencia y la estructura de un aula virtual o de una sesión virtual, porque son aspectos, como hemos dicho al inicio, que no tienen por qué conocer y es muy importante que conozcamos para que todo funcione de manera correcta. Bien, también dividimos la formación en sesiones clave sobre recursos, materiales, herramientas, cómo dinamizar el aula virtual, bien, y sesiones de apoyo, dudas de Canvas o del LMS, sesiones de la clase online, funciones pedagógicas del docente online, bien, herramientas de seguimiento de la educación digital. Y bueno, también tenemos un apartado de dudas en inglés porque en nuestra universidad hay profesores nativos de habla inglesa y algunos no hablan español y hay que atenderlos. Esto es un aspecto muy importante. Si se cuenta en alguna de las instituciones con alguna persona que no habla el idioma oficial, hay que atenderla para que también pueda operar. Bien. Y el último aspecto fue la prueba técnica. Nosotros organizamos pruebas técnicas con todos nuestros docentes para asegurarnos que también estaban preparados técnicamente para operar. Bien, la conectividad es un aspecto muy importante y no en todas las regiones del país tienen acceso al mismo tipo de datos de Internet, ¿no? Con lo cual es muy importante que haya un equipo de TI ayudando, un equipo de soporte que les ayude a hacer esas pruebas para que podamos estar seguros que las clases van a ir bien. Me gustaría también matizar otra cosita. Nuestro periodo oficial, como dije al inicio, fue el 6 de abril. Sin embargo, nosotros nos preparamos el 16, del 16 al 20 dimos esta formación y la semana siguiente, ¿de acuerdo? Que era la semana del 23, empezamos. Pero empezamos con una semana de refuerzo, que nos iba a ayudar también a esa prueba piloto. Con lo cual nosotros estuvimos desde el 23 de marzo hasta el 5 de abril con pruebas piloto, ofreciendo de manera gratuita a nuestros alumnos semanas de refuerzo. Bien, era una manera de poder testar que todo funcionaba. Y yo animo a cualquier institución que vaya a migrar a la virtualidad, que también lo pruebe de alguna manera. Bien, más cositas. Por supuesto, también capacitamos a los alumnos. Esto es un aspecto que a veces se nos olvida en las universidades, ¿no? Vamos a cambiar de modelo y nos centramos en el docente, que por supuesto es imprescindible, pero hay que centrarse también en el alumnado, porque a veces ellos no están acostumbrados y hay que explicarles ese nuevo cambio. Ellos no han elegido ir a una modalidad virtual de la misma manera que los profes tampoco lo han hecho. Bien, con lo cual el cambio tiene un impacto para ambos actores. Y es imprescindible que también le contemos qué es esto de la educación virtual, cómo tienen que acceder a sus videoconferencias, cómo es su campus virtual, cómo entran, dónde están sus apuntes, qué es lo que se espera ahora también de ellos, ¿no? Es importante que también se les cuente que el rol del estudiante virtual cambia, ¿no? Cambia un poco en que va a demandar un poco más de autonomía, un poco más de organización, y eso es importante que lo hagamos. Nosotros tuvimos varias formaciones, varios webinars con nuestros alumnos y bueno, ahí les estuvimos explicando un poquito cómo entrar y cómo estudiar en esta nueva modalidad, cuáles son los canales de ayuda que tienen a su disposición, cómo usaban la aplicación de Canvas Student, es decir, todo lo que tenían a su disposición para que pudieran operar. Bien. Perfecto. También, por supuesto, como podemos ver aquí en el contenido, nosotros le explicábamos qué era esa iniciativa o ese programa de refuerzo virtual, cuándo empezaban las clases, cómo va a ser la experiencia online. ¿De acuerdo? Es decir, hay que contextualizar al alumno de manera ordenada y asegurarnos que sí que saben operar. Bien. O al menos que están preparados y que tienen a su disposición toda la información y herramientas necesarias para que el día que la universidad decide operar de manera oficial no tengan mayores dificultades. Por supuesto también al personal gestor, ¿no? Al personal de gestión de la propia universidad hay que formarla para que nos ayuden a hacer el seguimiento de las clases, hay que formarlas para que comprendan también cómo funciona este nuevo modo, digamos, de enseñar y de aprender, pero también de comunicarnos, ¿no? Es importante que vean que ahora ellos van a tener acceso a otras plataformas para sus reuniones y bueno, y para su modo de operar. Bien, nosotros también tuvimos la suerte de poder contar con nuestro staff
para poder hacer ese seguimiento durante las 2 semanas de refuerzo, ¿no? Ese seguimiento a las clases. Es importante que siempre alguien acompañe a los profesores a las clases, y en este caso tuvimos la suerte de contar con los asistentes de carrera y también con algunas personas de gestión. Más cositas. Volvemos, observadores. Precisamente las personas de gestión fueron nuestros observadores durante estas 2 primeras semanas. Nosotros creamos una formación para ellos y les creamos unos cuestionarios, ¿no? Como pueden ver ahí en el enlace, en la pantallita de esta plataforma de seguimiento que creamos en la universidad. Los formamos básicamente para que acompañara a los profesores durante los primeros 30 minutos de clase y pudiera también añadirnos algún tipo de información. Cómo es la conexión, la imagen se congela o no se congela, la voz se corta o no se corta, el profesor está grabando o no está grabando. Bien, además de preguntarles por algunos aspectos pues, más didácticos, ¿no? Cómo está empezando el profesor la clase, si está recordando los objetivos que vamos a tratar en la sesión, si está resolviendo dudas, si está usando el chat. Bien, sobre todo para que pueda servir de apoyo, ¿de acuerdo? Que pueda servir de apoyo porque, como decía, no debemos olvidar que esto ha sido algo nuevo para todos. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros profesores y a nuestros alumnos a que se puedan ir adaptando porque también es nuevo para ellos, ¿de acuerdo? Ellos rellenaban ese cuestionario y nos lo hacían llegar, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto tenía una formación previa, como vemos en el punto B, en el que nosotros le vamos explicando cómo es este plan de seguimiento, cómo tiene que ser una sesión online para que puedan responder bien a este formulario, ¿de acuerdo? Cómo son las sesiones de clase para que ellos puedan también, bueno, pues confirmar si se está haciendo bien o se necesita alguna mejora, etcétera. Bien, es muy importante que formemos a las personas antes de que vayan a realizar la acción de apoyo o de observación para que esto sea factible. Bien, infraestructura y tecnología o infraestructura tecnológica. ¿Qué fue lo que hicimos y cómo fue nuestra experiencia? Pues mirad, nosotros, como os comentaba, teníamos Canvas, que es un LMS, ¿de acuerdo? En el que disponíamos y aprovechábamos y utilizábamos para poder subir los materiales de los alumnos también en la presencialidad. Sin embargo, tuvimos que integrar una herramienta de videoconferencia a nuestro Canvas, que fue Zoom. Lo tenemos totalmente integrado, con lo cual nuestros profesores crean su sesión de Zoom desde el propio Canvas, y además incluimos los laboratorios virtuales, ¿no? Lo hicimos a través de la nube de Google, y desde ahí nuestros alumnos pueden seguir sus laboratorios de cómputo de la misma manera que lo hacían en la sala de laboratorio de la universidad, ¿no? En la que se conectaban a un servidor, a una máquina, y ahí operaban. Ahora lo pueden hacer desde sus casas. Bueno, con lo cual estas son las 3 tecnologías que conforman la infraestructura del modo virtual de UTEC. Aquí también comentarles un poquito más sobre los laboratorios, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos con Linux y con Windows, porque también en las carreras técnicas, ¿no? Principalmente Computer Science, pues se usa mucho Linux. Con lo cual ahí nosotros lo que incluimos fue que a través del VNC pudieran ingresar a las máquinas virtuales de la nube, ¿no? O de la plataforma en nube de Google. Y Windows pueden hacerlos a través de la plataforma de Citrix, ¿de acuerdo? De Citrix, perdón. Que, bueno, desde ahí pueden utilizar las aplicaciones más utilizadas en sus clases. Muy bien, volvemos a recordar, el alumno, por supuesto, también tiene a su disposición, y también nosotros lo formamos al respecto, sobre la aplicación móvil tanto de Canvas como de Zoom, con lo cual va a poder acceder a sus clases tanto desde un ordenador como desde un dispositivo móvil, y eso pues siempre ayuda. Miren, aquí les muestro un ejemplo de cómo diseñamos la plantilla de Canvas del campus virtual. Y ahí lo que subrayamos, porque claro, aquí cada universidad, dependiendo de sus objetivos y de su estilo, va a poder elegir el diseño. Lo importante es que siempre tengamos las cosas ordenadas, es decir, que tengamos ordenados los accesos directos a los enlaces de tarea, de videoconferencia, de evaluaciones, etcétera. Que tengamos ordenados también por una cuestión de acostumbrar a nuestros usuarios, ¿de acuerdo? El acceso directo a las semanas.
o a las semanas o a los días, o como cada universidad lo trabaje. En nuestra universidad se trabaja por semanas, con lo cual directamente aquí pueden ver desde la semana 1 hasta la 16, son 16 semanas nuestro semestre, para que el alumno entre y ya vea sus materiales, su videoconferencia, etcétera, por semanas. Y también que se pueda destacar en algún lado del campus las tareas por hacer, ¿no? Para que el alumno vaya viendo su progreso. Muy importante el orden en la virtualidad para que nadie se pierda y para que siempre las cosas estén en el mismo lugar. Bien, más cositas, nuevas herramientas. Bueno, pues integramos también en Canvas Turnitin, creo que es conocida por la gran mayoría, para poder permitir a los profesores que pasaran todos los trabajos, digamos, más teóricos, a modo de ensayo, o incluso las tesis, por esta herramienta y poder calificar las tareas asegurando, ¿no?, un poco más la autenticidad, ¿no? Con lo cual también esto se integró con Canvas. Seguimiento y acompañamiento. Bien, sin intención de detallar por completo cada uno de los puntos, pero sí ofrecerles pues una mirada general, ¿no?, que creo que puede servir de ayuda. Aquí lo importante es dividir a los actores, o al menos en nuestra experiencia es algo que nos ha servido bastante. Por un lado tenemos las unidades académicas y por otro lado tenemos también personal o equipos de acompañamiento de la calidad. Y luego tenemos a los docentes y a los alumnos. Bien. En nuestro caso tenemos el director general o el rector, que se llama en muchas universidades, la dirección general académica, compuesta por los directores de todas las áreas que existen en la universidad, los directores de carrera, el C2A, ese área que lidero, que tengo la suerte de liderar, del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje. En otras universidades será la unidad de calidad, por ejemplo, TI o soporte, servicios académicos, bienestar estudiantil, y bueno, en nuestro caso tenemos Venture, que es una unidad de emprendimiento. No tienen por qué tenerla todas las universidades, pero forma parte también de nuestra universidad. Y tenemos por otro lado los dinamizadores, los asistentes virtuales, ¿no?, estas personas que os he contado que nos ayudaban en las observaciones, y los partners. Os cuento un poquito sobre los partners por si os puede servir de referencia. En el Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje tenemos un equipo y, digamos, vinculamos a cada una de las personas de mi equipo para que sea el partner de una de las carreras, ¿no? De esta manera podemos lograr tener una comunicación más fluida con la propia carrera, porque cada carrera pasará también en las universidades quizás más grandes, las propias facultades tienen sus propias necesidades, con lo cual es siempre importante tener un único canal de comunicación. ¿De acuerdo? Perfecto, y luego tenemos a los docentes y a los alumnos. Es muy importante que creemos protocolos para saber qué herramienta se usa, quién hace seguimiento de los resultados de cada herramienta, quién hace seguimiento de las asistencias o no asistencia de los alumnos y de los profesores, quién hace seguimiento de la conectividad, etc. En nuestro caso, dividimos este protocolo en el uso o el seguimiento de Zoom, de Canvas, de los laboratorios, y nosotros nos creamos una visualización de datos a través de una herramienta que se llama Power BI. Ahí hacíamos que todos los datos se concentren y se muestren para hacer ese seguimiento de una manera un poquito más automática. También creamos una plataforma de seguimiento para poder organizar los datos que nuestro personal staff, dinamizadores y asistentes nos mostraban. Con lo cual es importante que dentro de las posibilidades, medidas y decisiones de la universidad se decidan estos protocolos, ¿no? ¿Quién hace el seguimiento de qué y quién se encarga de comunicar el resultado de cada uno de esos procesos? Bien. Aquí un ejemplo, únicamente para que ustedes vean la interfaz, ¿no?, de estas herramientas de visualización de datos que ayudan, ¿no? Ayudan a monitorear de una manera automática y realmente sencilla. Lo cual sí les invito a que se animen, ¿no?, a que se animen a aprender cómo unir todos los datos en este tipo de herramientas porque son un gran avance. Bien. Igualmente, el protocolo de evaluación, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar? A través de estas tres plataformas, pero ¿qué tipo de herramienta antiplagio vamos a usar? O de reconocimiento facial, ¿no?, por ejemplo. Pues eso también es importante que lo tengamos. Si no tenemos ninguna de estas medidas, a nivel metodológico, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo podemos darle una vuelta a la evaluación? Es algo que nos va a contar también Alejandra en un ratito,
para poder asegurar que la evaluación es auténtica. Bien, aquí es muy importante que se apoyen siempre en las carreras y también en el departamento de legal. Y por supuesto imprescindible comunicar a los estudiantes cualquier tipo de decisión o de cambio. Bien, el acompañamiento. Volvemos nuevamente con esos acompañamientos. Hay que acompañar y estar seguro, monitorear, como se dice aquí en Perú, cómo están yendo los laboratorios de cómputo, los especializados, si alguno se está dando, y las clases teóricas. No basta con poner a disposición unas tecnologías y formar a los profesores puntualmente, sino que hay que acompañar, ¿no?, para poder ayudar en cualquier dificultad. Y para ello también encontramos las encuestas de satisfacción, que son, digamos, una fuente de datos muy interesante, ¿no? Mirad, por ejemplo, la opinión de los docentes. Nosotros llevamos 5 semanas operando de manera oficial y ya vemos que va subiendo, ¿no?, la percepción que tienen los alumnos de cómo han aprendido sus estudiantes, ¿no? Es importante preguntarles y tener en cuenta esta data. La opinión de los alumnos. Mirad, esto es muy interesante también porque en las 4 semanas que nosotros hemos podido acceder a estos datos, ya vamos viendo que los alumnos van puntuando con un mayor porcentaje la calidad de la enseñanza virtual. ¿De acuerdo? Nos estamos situando aquí y entre la parte de buena o excelente, pues ya estamos superando, digamos, más de la mitad, ¿no?, de ese porcentaje, y eso es una buena señal, ¿no? Esto nos invita a seguir trabajando y a seguir aportando cositas. Muy bien, una vez que os hemos contado un poco nuestra experiencia, queríamos ver hacia dónde va la educación del futuro en general. ¿Hacia dónde nos llevará? Pues bien, mirad, la educación del futuro lo que nos lleva es a seguir enfrentando nuevos retos, como hablamos de los protocolos, como hablamos también de los insumos materiales, de la infraestructura, pero sobre todo hablamos de que tenemos que ir a la competencia digital, a realmente crear y asentar una verdadera competencia digital en todos los actores de una universidad, y también al aumento de la producción digital. En una época de emergencia estamos adaptando recursos de la presencialidad a la virtualidad, quizás sin la atención que debemos prestar, y hay que aumentar esa producción digital pensada para ser consumida en entornos únicamente o meramente virtuales. Bien, mirad, ¿por qué? Porque cargamos, se siente una carga, hay una línea de agotamiento que se llama digamos, la literatura de la educación virtual, que se empieza a sentir, ¿no? Hay que planificar de manera diferente. Hay que descargar un poquito más las diapositivas, ¿no? El temor de que el alumno se estrese, de que el profesor se estrese. Los nuevos roles no están del todo adquiridos y la organización y el orden son fundamentales, ¿no? Con lo cual, la educación del futuro, al menos si tenemos que seguir operando de manera virtual, creo que pueden ir en torno a dar respuesta o afrontar a estas 5 situaciones o estos 5 temores. Bien, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por supuesto, también una pincelada de objetivos de desarrollo sostenible. En el punto número 4 encontramos la educación de calidad, y la educación de calidad también tiene que estar en la modalidad virtual o en cualquier otro tipo de modalidad que se elija, ¿de acuerdo? Con lo cual es importante también recordarlo. Bien, otro aspecto interesante, ¿no? Consultando los resultados de Horizon Report del 18, del 19, y ahora os vamos a mostrar del 20, encontramos cómo empiezan a tenerse en cuenta, digamos, el rediseño de los espacios virtuales de aprendizaje desde 2018, se mantiene en el 19, pero miren que también en el propio 20, ¿no? Aquí ya en el 2020 hablamos de aprendizaje adaptativo, de learning machine, de el análisis del éxito de los estudiantes, que justo es lo que nos encontramos con el seguimiento, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? Con lo cual es muy importante que también tengamos en cuenta que son aspectos de la educación virtual que se están teniendo en cuenta a través de este tipo de reportes, ¿no? Y ellos, bueno, pues, digamos, nos animan a seguir porque vamos por buen camino, ¿no? Ese es el camino, digámoslo así. ¿Bien? ¿Y qué están haciendo las instituciones educativas al respecto? Pues mirad, están haciendo muchas cosas, y a modo de un detalle breve, podemos ver en la parte de la izquierda las webs de las universidades antes, y en la derecha los de ahora, ¿no? Si veis,
todo ahora, por ejemplo, esta universidad de Nottingham, pues ya está creando un tour virtual. Aquí, por ejemplo, en la Universidad de Manchester nos habla del COVID-19 y sus actualizaciones. Esta universidad también, muy interesante y muy innovadora, pues ya nos habla también de vamos a dar respuesta en conjunto. La colaboración, ¿no?, es una de las respuestas más interesantes. El MIT, ¿qué está haciendo el MIT? Pues nuevamente nos propone, ¿no?, nos presenta sus investigaciones, sus adelantos y su aporte también a esta época de COVID y de pandemia. Bien. ¿Qué más? Vamos a ver más cositas. Georgia Tech también responde al COVID-19 y nos muestra las pautas, ¿no?, que ha seguido. La QU Leuven es una universidad bastante innovadora en Bélgica que nuevamente nos inspira, ¿no?, nos inspira para poder seguir avanzando en cuestiones tecnológicas del COVID. En la parte de la izquierda es una universidad bastante interesante en nuevas instrucciones del aprendizaje híbrido, ¿no?, o virtual, pero ahora lo focaliza más en el COVID, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo todos, ayudándonos y colaborando, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos aportar para seguir construyendo la educación del futuro? Pues creo que lo que podemos hacer es seguir formando a nuestros profesores, formando a nuestros alumnos, que no nos olvidemos de ellos, también creando nuevas infraestructuras tecnológicas y creando acciones ante el COVID, ¿no? Creo que las universidades debemos ser un ejemplo y aquí os muestro algunas de las cositas que estamos haciendo en UTEC, ¿no?, que desarrollan pues también un esterilizador portátil de mascarillas que está teniendo mucho éxito. ¿De acuerdo? Bien, aquí también tenemos en nuestro equipo de Computer Science acciones como la colaboración en aplicaciones que ayuden un poco a conocer cuántas personas alrededor están o no están infectadas, ¿no? También avances en este sentido creo que es lo que nos toca a las universidades, investigar, emprender y ofrecer nuevas propuestas y, por supuesto, implicarnos, ¿no?, en esta ayuda a la mejora. Y bueno, sin más, simplemente daros las gracias por escucharme, por compartir conmigo. Ahora voy a dar paso a Alejandra para que nos comente esa parte tan importante de los desafíos en la educación virtual. Y simplemente dejaros una frase, ¿no?, una frase que creo que ha caracterizado todos nuestros procesos en UTEC virtual, ¿no?, y es porque la distancia de hoy es una motivación para innovar la educación del mañana. Por ello os animo a todas las universidades a que hagáis también de estas situaciones una oportunidad para crecer, brindar nuevas formas de modalidad educativa y trabajar la calidad también desde otros formatos porque es posible. Así que nada, muchísimas gracias. Alejandra, adelante. Bueno, gracias Silvia por tu presentación, y para continuar un poco con el tema del día de hoy, sí, les voy a compartir una propuesta de exámenes, como que hemos decidido llamar exámenes antiestrés, que es una forma diferente de evaluar a nuestros estudiantes. La presentación básicamente va a estar estructurada de la siguiente forma: una breve introducción sobre conceptos básicos que tenemos que tener presentes, cuál es la propuesta sobre el curso que se elaboró estos exámenes antiestrés y que aún sigo desarrollando, cuáles son hasta ahora los resultados y conclusiones a las que pudimos arribar, y en caso de profundizar un poco más el tema, la bibliografía. Bien, en los últimos tiempos la neurociencia nos ha permitido entender cómo aprendemos, adicionalmente entender cómo la construcción del aprendizaje es dependiente de las emociones, tanto positivas como negativas, y entre ellas muchas veces se encuentra el temor a fallar, el estrés y la incertidumbre ante un examen, y sabemos muy bien que este es el caso de nuestros estudiantes. Pero entonces, ¿qué pasaría si ese examen lo convertimos en una opción, en una experiencia donde el estudiante tenga parte del poder de decidir sobre qué y cómo responder? En esta presentación los voy a invitar a que exploremos la experiencia propuesta para el curso de Biología Celular y Molecular de la carrera de Bioingeniería en UTEC y mostrarles un poquito cómo durante los exámenes que llevamos a cabo en el curso, cuáles fueron los resultados obtenidos hasta ahora. Bajo el nuevo escenario de aprendizaje, uno de los desafíos que tenemos los docentes es mantener a los estudiantes en constante interacción,
Pero también tenemos que buscar nuevas estrategias donde los chicos demuestren que están aprendiendo, por lo que es de suma importancia diseñar y proponer nuevas estrategias de evaluación. Lo que sí tenemos que tener en cuenta son algunas consideraciones sobre nuestros estudiantes, ¿sí? Una evaluación siempre está cargada de preguntas, dudas, incertidumbre. Eso no es algo nuevo, todos hemos sido estudiantes y siempre nos paramos frente a una evaluación pensando que estamos al borde de un precipicio. Entonces es por ello que es importante preguntarnos antes de examinar cómo llegan emocionalmente nuestros estudiantes a los exámenes. ¿Estamos seguros que evaluamos lo que aprendieron o queremos una respuesta a nuestro modelo de examen? ¿Qué podríamos hacer para evaluar aprendizaje y asegurarnos que sea una experiencia satisfactoria para los estudiantes? Si empezamos a transitar este camino, es necesario definir ante todo, y creo que la mayoría de ustedes va a coincidir, que es importante saber qué significa aprender. En la literatura podemos encontrar muchas definiciones sobre qué significa aprender, pero lo que hay que tener en mente es que es un proceso, no sucede de un momento a otro. Se van produciendo cambios en los aprendices para comenzar a ver su mundo de una forma diferente y finalmente comprenden que es algo que los estudiantes hacen por sí mismos. Entendiendo esto, también podemos entender cuál es nuestro rol como docente. En este pequeño cuadro, los invito un poquito a que pensemos, ¿sí?, ante qué tipo de cerebro estamos cuando hablamos de nuestros estudiantes, que mayormente son adolescentes. ¿Sí? Para los educadores del nivel superior es importante conocer los cambios que atraviesan o atravesarán nuestros estudiantes a lo largo de su camino académico. Esto obviamente va a depender del tipo de curso que estemos enseñando y en qué punto de la carrera se encuentre. También es importante saber que pasarán por cambios biológicos, químicos, fisiológicos, el mundo alrededor de ellos en cuanto a nuevas experiencias y el aspecto social sobre el que también debemos enfocarnos, sabiendo que tienen que experimentar cambios a nivel de relación entre pares y el contexto de sus entornos. Es por ello que a todos estos cambios hay que sumarles la presencia del estrés. Se vuelve una combinación un tanto difícil de manejar si no contamos con las herramientas adecuadas. Siempre me gusta pensar cómo se vería el cerebro de nuestros estudiantes y creo que esta imagen lo grafica bastante bien. Es una experiencia que podemos sentirla como un fluir de emociones, como una aventura y sobre todo el temor a no perder el control. Y que de alguna manera u otra es una experiencia grupal. Al momento del examen todos estamos en el mismo bote. ¿Qué sabemos desde el punto de vista regulatorio? Que nuestro organismo produce hormonas, que son mediadores o mensajeros que se encargan de enviar mensajes de un punto a otro del cuerpo. Algunos de ellos van a pasar desapercibidos o no los podemos controlar. Algunos vienen desde nuestro interior y otros salen en respuesta a lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora también sabemos qué hormonas podemos estimular, sobre todo en nuestros estudiantes, aquellas relacionadas al buen humor, al sentirse bien, como la serotonina, la dopamina, que está relacionada a la recompensa, algo que a nuestros estudiantes, por la generación en la que están viviendo, sabemos que están en su búsqueda constante. También un factor importante son las endorfinas, y así podríamos seguir, ¿sí?, a partir de esta ilustración. Pero lo que tenemos que tener muy en claro es que no queremos despertar las señales que puedan enviar a otro mensajero, que es el cortisol, que además de participar en el metabolismo de la glucosa, también dispara con el estrés. Entonces, creo que es importante ya en este momento indicar o explicar brevemente qué es el estrés. El estrés es una respuesta biológica a una amenaza. Quiere decir que es algo que normalmente nosotros como seres humanos vamos a hacer. Está diseñado para maximizar el rendimiento y esto todo tiene que ver obviamente desde un punto de vista fisiológico. También sabemos que si hay mucho estrés
hay un incremento en la reacción y esa reacción exagerada puede derivar en pánico. El problema es cuando tenemos una acumulación de cortisol, porque esto va a hacer que se desencadene una alta preocupación y además de los factores fisiológicos sobre, por ejemplo, el metabolismo de los carbohidratos, también sabemos que va a haber una disminución en la capacidad cognitiva y esto se va a relacionar directamente con el aprendizaje y también va a haber una disminución del control ejecutivo. Esto obviamente también lo vamos a ver reflejado en el comportamiento. Entonces, lo que tenemos que también considerar es tres aspectos principales. Por un lado tenemos a nuestros estudiantes, que sabemos que tienen disponibilidad de recursos impresos y tecnológicos, tal vez en este momento están más sobre los recursos digitales, que tienen que atender entre 5 a 7 cursos por ciclo, que son sensibles a la frustración y esto obviamente está relacionado a altos niveles de estrés. Y finalmente, tienen como misión lograr un aprendizaje perdurable. Si nos ponemos a pensar en el cerebro tiene la capacidad de pensar sobre problemas propuestos. Tenemos que apelar a la plasticidad neuronal, tenemos que entender que el cerebro procesa situaciones, emociones, impulsos, en algunas ocasiones da recompensa y también da respuesta ante diferentes situaciones. Y en algunas de ellas puede ser justamente la señal de que tiene que fabricar cortisol y este cortisol finalmente va a terminar impactando en el estrés. Con respecto a nuestros exámenes, tenemos que ver que si apelan a la memoria de la aplicación de fórmulas, ¿qué tipo de evaluación vamos a hacer? Pero en realidad lo que tenemos que pensar al momento de evaluar es que tiene que cumplir un objetivo de aprendizaje o la demostración de una competencia. Generar más dopamina que adrenalina y cortisol, eso sería lo ideal cuando estamos frente a nuestros exámenes. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Sí? Si consideramos todos los aspectos que se mencionaron antes, la idea de este experimento, ¿sí?, era alcanzar que los niveles de estrés en los estudiantes disminuyeran, logrando eso a través de que estuvieran cómodos al momento de rendir sus evaluaciones, sintieran confianza y satisfacción a lo largo del proceso, pero por sobre todo que se sintieran parte del proceso. Y es allí que surge la propuesta que les voy a comentar a continuación. ¿Cuáles son las características de este experimento? ¿Sí? Una de las principales consideraciones que tenemos que hacer es que estamos hablando de la carrera de bioingeniería, del curso de biología celular y molecular que se encuentra en el cuarto ciclo o el segundo año para nuestros estudiantes en una carrera de 5 años. En este grupo en particular, la población muestra es de 95 estudiantes, casi podríamos decir que hay 50 y 50 de varones y mujeres y que corresponde a los resultados obtenidos durante el año 2019. Una de las cosas que les quería comentar es que el curso de biología celular y molecular es difícil desde su vocabulario, la cantidad de términos que se incorporan a lo largo de cada sesión y el incremento de la complejidad al explicar los diferentes procesos, además de la dificultad de extrapolar esto en un contexto micro como es la célula. Es por ello que en el diseño se buscó tener un control con el primer examen de manera tradicional, donde los estudiantes tenían que responder a todo lo que se les presentaba bajo el formato de opción múltiple, preguntas cerradas, interpretación de gráficos y llenado de esquemas. Luego de ello se les explica que van a rendir los siguientes exámenes bajo la nueva modalidad de poder elegir qué responder, donde también el desafío incluía presentar una variedad y calidad de preguntas diferentes. Se conservaron las preguntas de opción múltiple, aunque también se permitieron seleccionar cuáles responder y cuáles no. Preguntas abiertas donde el estudiante pudiera demostrar la profundidad que había alcanzado sobre un tema en lugar de responder lo que el docente deseaba leer, y también combinaciones de gráficos y esquemas, considerando la variación de estilos de aprendizaje que podemos encontrar en un salón de clase. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ¿sí?, lo que vamos a denominar E1, E2, E3, ¿sí? Tenemos el examen tradicional que consta de opción múltiple, preguntas cerradas, lo tiene que responder todo. Los exámenes antiestrés o AE, ¿sí?,
tienen la opción de elegir las preguntas, ¿sí? Además de que es una combinación de preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas y también interpretación de gráficos y esquemas. Como ustedes pueden ver desde el examen 1 al examen 3, la complejidad del curso aumenta. ¿Cuáles fueron los resultados? Básicamente, para analizar el rendimiento de los estudiantes en estas evaluaciones, se consideraron las notas finales alcanzadas en cada instante. Y les voy a mostrar un breve resumen de los resultados que hemos obtenido. En este primer histograma de distribución de notas, observamos que cada evaluación está relacionada a un color. El rosado representa los resultados obtenidos en el examen tradicional, mientras que el verde y el azul representan los exámenes llamados antiestrés 1 y 2 respectivamente. De este análisis podemos ver que ninguna de las distribuciones de notas sigue un comportamiento normal, por lo que eso nos exige hacer una comparación entre distribuciones no normales. Del análisis estadístico de estas medias se puede extraer, por ejemplo, que al comparar el primer examen libre de estrés con el examen tradicional, la diferencia es ampliamente significativa, aunque es ligeramente menor cuando se compara el examen tradicional con el examen libre de estrés de la segunda instancia. Ahora, si vemos la distribución de las frecuencias, en el gráfico de la izquierda podemos observar que la distribución es más hacia la derecha, lo que nos permite comprobar la diferencia significativa y positiva en las notas. También, como mencionamos antes, mientras que para el gráfico de la derecha, esa distribución es significativa pero más balanceada. ¿Qué es lo que quiere decir esto finalmente si hablamos de las notas? Quiere decir que los estudiantes obtuvieron, uno, notas aprobatorias en ambas instancias. Incluso había estudiantes que habían recibido nota desaprobatoria en el primer examen, al que llamamos tradicional. Y segundo, que la diferencia de notas fue mucho más grande entre el primer examen tradicional versus el examen tradicional versus el primer examen antiestrés. Ya en el segundo la nota, sí, la diferencia no fue tan significativa, si bien fue significativa, no lo fue tanto o no se notó tanto como con el primer examen antiestrés. Esto muy probablemente se pueda explicar desde la complejidad misma que tiene el curso y los temas que están agrupados cuando se evalúan estos dos tipos de examen. Entonces, las conclusiones del primer gráfico, ¿sí? Tenemos que ver que se logró aplanar una curva, ¿sí? Que es la rosada, la que veíamos antes, ¿sí? Que está por debajo de 10, quiere decir que 10 es la nota desaprobatoria, y se van acumulando las distribuciones hacia la derecha por encima del valor de 13 aproximadamente. La escala de notas es de 0 a 20, ¿sí? El 11 es el punto de corte, donde 11 significa aprobado, todo lo que es por debajo de 11 es desaprobado. También vemos, ¿sí? Que el examen libre de estrés, el segundo, apenas logró aplanar la curva rosada del examen tradicional. No tuvo tanto éxito en acumular la distribución hacia notas más altas como sí lo hizo el primer examen antiestrés. Del segundo gráfico lo que podemos ver es que tenemos un valor de P menor a 0.5, por lo tanto la diferencia es positiva y diferente de 0, y esto hace que podamos decir que es estadísticamente significativo. Cuando se comparan los exámenes tradicionales con los otros dos exámenes, la diferencia es apenas significativa. Ahora, nosotros hasta acá teníamos en cuenta un análisis numérico, pero también al finalizar los cursos a los estudiantes se les hicieron unas breves encuestas sobre cuál era su percepción sobre este tipo de exámenes. Y en realidad lo que se buscaba era que pudieran decir lo que ellos pensaban libremente, sin tener que tabular su pensamiento a una escala. Entonces, cuando uno leía los comentarios de los estudiantes, se podían resumir en la siguiente frase. Varios de ellos indicaban que es un examen que reduce el estrés. Otros decían que permite aplicar más conocimientos, que sienten la libertad para escoger qué responder, que les da confianza y seguridad, y creo que esas son
dos palabras que se repitieron en la mayoría de los comentarios. Claramente me dejaron saber que no les gustaban las preguntas de opción múltiples, más allá de que tenían la opción de elegir cuáles responder y cuáles no. Por otro lado, muchos apreciaban la contextualización, que quiere decir que en la redacción de las preguntas para estos exámenes se apelaba mucho al caso, al contexto, para que pudieran responder a una situación que tranquilamente podría ser una situación real dentro del contexto biológico. Otros mencionaron que no sentían esa presión por tener que responder todo como se hacía en el otro examen. Otros dijeron que, bueno, finalmente en este examen tuvieron que pensar bastante. Otros mencionaron que les ayudó a manejar mejor los tiempos. Y finalmente una de las claves en el desarrollo que también se quería alcanzar al momento de diseñar estos exámenes era que desarrollaran el pensamiento crítico. Y en muchos de los comentarios recibidos esta fue una palabra clave. Bien, pero para finalizar, sí, quisiera hacer mención a estas consideraciones finales. ¿Cuáles son estas consideraciones a tener en cuenta cuando vamos a proponer este tipo de evaluación? Una de ellas es que tenemos que conocer muy bien a nuestra audiencia. Y respondiendo a la pregunta, ¿cómo aprenden mejor mis estudiantes? Tal vez uno de los factores que en mi caso particular sirvió es que yo ya los conocía. ¿Sí? Estos estudiantes vienen de llevar un curso anterior conmigo, ¿sí? De que es el de química orgánica, entonces yo un poquito ya los conocía, pero también no necesariamente eso se aplica porque el contexto del curso cambia radicalmente. Otra de las cosas, y creo que esto se englobaría dentro de lo que es la empatía, es conversar con los estudiantes acerca de sus miedos, sus frustraciones, sus expectativas. Creo que en este momento, más allá de cuestiones virtuales o no virtuales, sí tenemos que promover esos espacios donde nosotros podamos hablar con ellos y dejarlos que nos expresen qué es lo que está pasando a su alrededor. También hacerlos partícipes del proceso, o sea, explicándoles cuál es la nueva metodología que se va a usar, por qué creemos que este tipo de evaluación va a ser más beneficiosa para ellos, cómo es el desarrollo de esas evaluaciones. Definitivamente tenemos que definir los logros de aprendizaje y las competencias asociadas, sabiendo que no necesariamente se va a alcanzar esa competencia con la resolución de estos exámenes, pero sí vamos a estar en la construcción de las mismas. Otra de las cuestiones, ya desde el punto de vista operativo del examen, es tener un muy buen banco de preguntas con distintos formatos. No sirve solamente hacer una pregunta abstracta, sino tener que pensar en casos concretos donde el estudiante tenga que leer, tenga que extraer información y finalmente pedirle que explique, que discuta, que sustente. Entonces eso hace también que el examen varíe en la forma y sea rico al momento de presentárselo al estudiante. Probar estas formas de evaluación antes del examen. Se pueden hacer unas versiones más pequeñas, ya tal vez solamente relacionadas a un tópico en particular. Entonces también de esa manera el estudiante se va familiarizando con el estilo que nosotros tenemos de hacer las preguntas. Esta es un poquito la bibliografía que estuve consultando, ¿sí? En el caso deseen profundizar más acerca de cómo aprende el cerebro. Y para finalizar, y al momento de tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer, creo que lo más importante es que sigamos apostando por nuestros estudiantes, a centralizar los procesos en ellos, en participarlos y de esta manera hacerlos sentir que son los dueños de su propia experiencia de aprendizaje. Vayamos juntos con ellos, no por delante. ¿Sí? Y sin más que decir, desde ya agradezco su atención y quedo atenta a cualquier consulta que pudieran tener. Muchas gracias.